Miqueas es uno de los profetas menores más impactantes de las Escrituras, reconocido por proclamar un poderoso mensaje de justicia, misericordia y humildad delante de Dios. Fue escogido por el Señor para profetizar en una época marcada por la corrupción y la decadencia moral en Israel y Judá. Sin temor, Miqueas denunció la injusticia social y la idolatría que consumían a su pueblo. En este video, nos sumergiremos en la vida y las profecías de Miqueas, desde sus duras advertencias sobre el juicio divino, hasta sus promesas llenas de esperanza y restauración. Acompáñanos en este recorrido por las páginas de la Biblia y descubre las enseñanzas atemporales de este profeta, que nos llama a vivir con integridad, justicia y una fe genuina. ¿El nombre Miqueas significa quién como Yahvé? Era originario de Moreset, una pequeña localidad del reino de Judá. Su ministerio profético se desarrolló durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, entre los años 750 y 686 a.C., un periodo de profunda inestabilidad tanto política como espiritual en los dos reinos de la nación dividida, Israel al norte, con su capital en Samaria, y Judá al sur, con su capital en Jerusalén. Ambos reinos habían caído en una profunda idolatría y en una alarmante injusticia social. Los poderosos oprimían a los más débiles, los líderes estaban corrompidos y muchos profetas falsos proclamaban paz cuando no había ninguna. En medio de esta oscuridad, Dios levantó a Miqueas para ser su voz, denunciando estos pecados y llamando urgentemente al pueblo al arrepentimiento. En Miqueas 1:1 leemos: palabra de Yahvé que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Miqueas no hablaba en términos vagos o ambiguos. Señalaba con claridad la idolatría y la corrupción que dominaban en ambas naciones. El pueblo adoraba ídolos y participaba en rituales que eran ofensivos ante Dios. Los poderosos despojaban a los pobres de sus tierras y propiedades. Como lo expresa Miqueas 1:5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? El profeta describió cómo la injusticia y la idolatría habían contaminado todos los aspectos de la vida social y religiosa. La corrupción tanto de los líderes políticos como de los religiosos fortalecía la opresión de los más vulnerables, mientras que la justicia era manipulada a favor de los ricos y poderosos. Por causa de estos pecados, Miqueas anunció que el juicio de Dios era inevitable. Predijo la destrucción de Samaria y el sufrimiento venidero de Jerusalén. Las ciudades serían arrasadas y su gente llevada al exilio. Usando imágenes impactantes, el profeta transmitió la gravedad del castigo divino. En Miqueas 1:6-7 se lee: por tanto, haré de Samaria un montón de ruinas, campo para plantar viñas, derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todas sus esculturas serán destrozadas, todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque fueron adquiridos con salario de ramera, y a salario de ramera volverán. Además de advertir sobre la caída de Samaria, Miqueas también profetizó el juicio venidero sobre Jerusalén. La ciudad santa, llamada a ser un lugar de justicia y adoración genuina, se había transformado en un centro de corrupción e idolatría. Dios no pasaría por alto estos pecados. En Miqueas 3:12 leemos una declaración impactante: por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como un campo, y Jerusalén será un montón de ruinas, y el monte del templo, como un bosque. El mensaje de Miqueas provocó una reacción mixta,
muchos lo rechazaron, negándose a creer que Dios permitiría la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Pero a pesar de la incredulidad, el profeta perseveró. Continuó exhortando a la nación al arrepentimiento, insistiendo en que Dios no deseaba el juicio, sino el regreso de su pueblo a una vida de justicia. Para Miqueas, la verdadera adoración no consistía en rituales vacíos ni sacrificios externos. Su llamado era más profundo, vivir de acuerdo con los principios de justicia, misericordia y humildad. Este mensaje se convirtió en el núcleo de su ministerio. En Miqueas 6:8 está uno de los versículos más conocidos del Antiguo Testamento. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. Sin embargo, a pesar de todas sus advertencias, tanto Israel como Judá persistieron en sus caminos corruptos. No abandonaron la idolatría ni la injusticia, y las consecuencias profetizadas por Miqueas se cumplieron. La caída de Samaria a manos de los asirios, el exilio del reino del norte, y posteriormente la invasión de Judá por Babilonia y la destrucción de Jerusalén, confirmaron las palabras del profeta y de otros mensajeros contemporáneos. Miqueas dirigió sus críticas más severas a los líderes de ambos reinos. Aquellos que debían guiar al pueblo con sabiduría y rectitud habían fallado rotundamente. En lugar de proteger, abusaban de su autoridad para enriquecerse a costa de los más vulnerables. El profeta los acusó directamente de aborrecer la justicia y de torcer todo lo que era recto. En Miqueas 3:1-2 dice: Oíd ahora, jefes de Jacob y capitanes de la casa de Israel, ¿no corresponde a vosotros conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. La acusación era clara: los jueces, gobernantes y sacerdotes habían pervertido completamente el sistema de justicia. Robaban y oprimían al pueblo, actuaban con violencia y codicia, y manipulaban las leyes a su favor. Miqueas no los perdona en sus palabras. En Miqueas 3:9-11 añade: Oíd esto ahora, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, vosotros que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre, y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por salario, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Yahvé diciendo: ¿no está Yahvé entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Además de los líderes corruptos, Miqueas también condenó con firmeza a los falsos profetas. Aquellos que, motivados por la codicia, proclamaban mensajes de paz y prosperidad a cambio de dinero. Poco les importaba la verdad, solo ofrecían al pueblo lo que querían oír, alimentando falsas esperanzas y desviándolos aún más del verdadero camino. Mientras la realidad era que el juicio de Dios se acercaba a causa de los pecados del pueblo, los falsos profetas ofrecían un mensaje falso de paz. En Miqueas 3:5 se declara: Así ha dicho Yahvé acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y proclaman paz, y al que no les da de comer, le declaran la guerra. Estos profetas, motivados por intereses personales, no hablaban lo que Dios mandaba, sino lo que los líderes y el pueblo querían escuchar. Este engaño espiritual tuvo consecuencias devastadoras. Al confiar en mentiras, el pueblo se alejó aún más del arrepentimiento y de su Dios. Miqueas dejó en claro que ni los líderes corruptos ni los falsos profetas escaparían del juicio divino. La injusticia, la manipulación y el engaño serían juzgados con severidad.
Dios mismo intervendría para silenciar sus voces y avergonzar a quienes habían abusado de su autoridad espiritual. En Miqueas 3, 6-7 se proclama: Por tanto, de la visión se os hará noche, y oscuridad el adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. A diferencia de estos falsos mensajeros, Miqueas habló con la autoridad del Espíritu de Dios. Aunque su mensaje era fuerte y confrontativo, provenía de una fuente divina y buscaba la restauración del pueblo. El profeta se mantuvo firme en su llamado, lleno del poder del Espíritu, con valentía para denunciar el pecado y proclamar la verdad sin temor. En Miqueas 3:8 leemos: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Yahvé, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No todo en el mensaje de Miqueas fue juicio. En medio de las advertencias, también brillaban promesas de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, no abandonaría para siempre a su pueblo. Miqueas profetizó que tras el juicio y el exilio, Dios reuniría a los dispersos y los restauraría en su tierra. Esta restauración sería tanto física como espiritual, marcando un regreso a la verdadera adoración y obediencia a Yahvé. En Miqueas 4, 6-7 se expresa esta esperanza. En aquel día, dice Yahvé, juntaré a la que cojea, y recogeré a la descarriada, y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Yahvé reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Miqueas habló de un futuro glorioso, donde Israel sería restaurado a su dignidad original, y el remanente fiel viviría en seguridad bajo el gobierno de Dios. Esta promesa fue un consuelo poderoso para aquellos que, en medio de tanta corrupción, aún permanecían fieles. Una de las visiones más sublimes que Miqueas compartió fue la del futuro reino mesiánico. El profeta vislumbró un tiempo donde el monte de la casa de Yahvé sería exaltado sobre todos los montes, y las naciones acudirían a Jerusalén para conocer los caminos del Señor. Este era un anuncio claro de la venida del Mesías, cuyo reinado justo y universal traería bendición a todas las naciones. En Miqueas 4, 1-2 se profetiza: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, subamos al monte de Yahvé, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus sendas. Muchas naciones se acercarán y dirán: Venid, subamos al monte de Yahvé y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque desde Sión saldrá la ley, y de Jerusalén, la palabra de Yahvé. En esta visión del reino mesiánico, la justicia y la paz no serían meros ideales, sino realidades tangibles. Las armas de guerra serían transformadas en herramientas de cultivo, espadas convertidas en azadones, lanzas en hoces, simbolizando el fin definitivo de los conflictos y el comienzo de una paz duradera bajo el gobierno del Mesías. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Miqueas 4, 3-4. Este reino sería un tiempo de armonía entre las naciones y de seguridad para el pueblo de Dios, donde cada persona podría vivir en paz, sin temor ni opresión. En medio de su mensaje profético,
Miqueas pronunció una de las profecías más claras y poderosas sobre el nacimiento del Mesías. El lugar no sería una gran ciudad, sino un pequeño pueblo, Belén de Efrata. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Esta profecía no solo identificaba el lugar del nacimiento, sino también la naturaleza eterna y divina del Mesías. Aquel que nacería en humildad sería el Señor de Israel, el Salvador prometido, cuyo origen es desde la eternidad. Traería redención, restauración y justicia a su pueblo. Pero Miqueas no solo anunció el nacimiento del Mesías, sino también el carácter de su reinado. Describió un rey que apacentaría a su pueblo como un pastor cuida a sus ovejas. Este Mesías gobernaría con poder divino, pero también con ternura y compasión, protegiendo y guiando a su pueblo hacia una vida segura y plena. Y él estará y apacentará con el poder de Yahvé, con grandeza del nombre de Yahvé su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Miqueas 5, 4-5. El reinado del Mesías, tal como lo presentó Miqueas, estaría marcado por la justicia y la equidad. Las guerras cesarían, la opresión sería eliminada y el mundo sería transformado por la presencia del verdadero Rey. Ya no más líderes corruptos, ni profetas engañosos. El pueblo sería guiado por un pastor fiel, justo y amoroso. La imagen del pastor utilizada por Miqueas es poderosa. En contraste con los líderes abusivos de su tiempo, el Mesías sería un guía protector, proveedor constante, fuente de seguridad y de esperanza. Este pastor no explotaría a su pueblo, sino que lo levantaría, lo restauraría y le daría paz verdadera. Ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este pastor rey sería distinto a cualquier otro líder que Israel haya conocido. No gobernaría con mano de hierro ni por ambición egoísta, sino con compasión, poder divino y un corazón pastoral. Su reinado traería una renovación espiritual y una restauración completa del pueblo de Dios. La promesa de un líder así encendía esperanza en los corazones de aquellos que vivían bajo el peso de la opresión y la injusticia. Porque el Mesías no solo traería paz, sino que, como dijo el profeta, él mismo sería nuestra paz. Esta afirmación subraya algo profundamente revelador: la paz no es simplemente un estado de calma o la ausencia de guerra. En el lenguaje de Miqueas, la paz que el Mesías trae es Shalom, una paz integral, que abarca justicia, bienestar, restauración de relaciones rotas con Dios y entre las personas. Y este será nuestra paz. Miqueas 5:5. Pero mientras proclamaba esperanza, Miqueas también fue firme, claro y directo en su denuncia de las injusticias sociales que se cometían en Israel. Con valentía, condenó a aquellos que usaban su poder para oprimir a los pobres y acumular riquezas a costa del sufrimiento ajeno. Y ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y los roban, casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Miqueas 2:1-2. Estos actos no solo violaban la ley de Dios, sino que quebrantaban el alma de la nación. Miqueas advirtió que esta corrupción sistémica, social, moral y espiritual, atraería el juicio divino, porque Yahvé es un Dios de justicia que no tolera la opresión ni la perversión del derecho.
¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Miqueas 3, 1, 2. No era solo un reproche. Era una llamada urgente al arrepentimiento. Miqueas no se limitó a denunciar el pecado, también señaló el camino de regreso a Dios. En uno de los versículos más citados de toda la Escritura, el profeta resumió con claridad lo que Dios verdaderamente exige de su pueblo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Este llamado era una confrontación directa a la hipocresía religiosa. No bastaban los rituales, los sacrificios, las apariencias. Dios no se deleita en ofrendas vacías, sino en corazones transformados, en vidas que reflejen su carácter, justas, compasivas y humildes. Miqueas advirtió que el juicio de Dios era inminente debido a la continua desobediencia. Pero incluso en medio del juicio, su mensaje estaba teñido de misericordia. El arrepentimiento todavía era posible. El retorno a Dios podía traer restauración, perdón y bendición. Y así, al final de su mensaje, Miqueas exclamó con asombro: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Miqueas 7:18. La justicia de Dios es real, sí, pero también lo es su misericordia. El corazón de Yahvé no es el de un juez cruel, sino el de un padre que anhela restaurar a sus hijos, porque se deleita en misericordia. Este es el corazón de Dios revelado por Miqueas, no un juez implacable, sino un padre que se goza en perdonar, que ama mostrar compasión y que no se complace en la destrucción de los pecadores, sino en su restauración. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. No hay condena tan grande que el amor de Dios no pueda cubrir. No hay pecado tan oscuro que su gracia no pueda borrar. Miqueas fue claro: el cambio que Dios anhela no es externo, ritualístico o superficial. No son los sacrificios vacíos ni las ofrendas costosas lo que conmueve el corazón del Altísimo. Lo que Él desea es un cambio verdadero, nacido del interior, una vida marcada por la justicia, la misericordia y la humildad. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Miqueas 6, 6-7. La respuesta de Dios no es un rito, es una vida. Este llamado sigue vigente hoy. La verdadera adoración a Dios se refleja en cómo tratamos a los demás, en cómo actuamos en lo oculto, en cómo vivimos cada día cuando nadie nos ve. Como profeta, Miqueas no hablaba desde la distancia. Él cargaba en su alma el dolor de su pueblo, el peso de su rebelión. Su lamento era profundo, un grito desgarrador por una nación que había olvidado a su Dios. Por esto lamentaré y aullaré, andaré descalzo y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, ha llegado hasta Judá, ha tocado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Miqueas 1, 8-9. Su dolor no era teatral. Era profético, era la angustia de un hombre que veía lo que otros no querían ver, la ruina espiritual y moral que se avecinaba. Sin embargo, en medio del juicio, Miqueas no dejó de esperar.
Sabía que la justicia de Dios exige una respuesta al pecado, pero también sabía que el mismo Dios que juzga es el que levanta, sana y restaura. La ira de Yahvé soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Miqueas 7:9. Este versículo es un canto de esperanza en medio del quebranto. Una confesión humilde, pero también una confianza inquebrantable en la fidelidad del Dios de Israel. Como profeta, Miqueas no solo denunció el pecado, intercedió por su pueblo. Como un pastor clama por sus ovejas, él rogó a Yahvé que no los abandonara. Que, aunque indignos, él volviera a pastorearlos, a guiarlos, a cuidar de su rebaño amado. Pastorea a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, como en el tiempo pasado. Miqueas 7:14. A través de sus palabras, Miqueas nos recuerda que la misericordia de Dios no tiene fecha de expiración. Que incluso en medio del juicio, hay una puerta abierta, una voz que llama, un Dios que aún busca redimir. Dios no los había abandonado. A pesar del juicio, a pesar de la infidelidad, el amor de Dios permanecía firme. Después del quebranto, habría restauración. El mismo Dios que juzga es el Dios que sana, que perdona y vuelve a levantar a su pueblo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18-19. Estas palabras no son poesía vacía, son una promesa eterna. Una declaración del carácter de Dios. Él no es rencoroso. Él es compasivo. Él se deleita en perdonar. Miqueas proclamó que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la misericordia divina. No importa cuán oscuro haya sido el pecado, si el corazón se humilla y regresa a su Creador, habrá restauración. Su mensaje, aunque severo, nunca fue desesperanzador. En medio de la reprensión, brillaba la promesa de un nuevo amanecer. Un reino de paz y justicia bajo el gobierno del Mesías. Un tiempo donde la justicia de Dios no sería una amenaza, sino un refugio. En aquel día, dice Yahvé, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí. A la coja haré remanente, y a la excluida una nación robusta, y Yahvé reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Miqueas 4, 6-7. Miqueas hablaba para su tiempo, pero también hablaba para nosotros hoy. Nos recuerda que el pecado no es cosa ligera, que el juicio de Dios es real. Pero también nos recuerda que la misericordia es más profunda que el abismo del error humano. El corazón de Dios siempre ha estado inclinado a restaurar, a sanar lo roto, a recoger al que se extravió, a reconstruir lo que fue derribado. El día que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Miqueas 7:11. El juicio no es el final. El exilio no es el destino definitivo. Dios promete una restauración final y gloriosa. Una renovación no solo física, sino espiritual. Una transformación total, de un pueblo caído, a una nación santa. De cenizas, a esperanza. Miqueas termina su profecía con una afirmación poderosa. El perdón de Dios no es parcial. Es completo. Es eterno. Él sepulta nuestros pecados.
los lanza al fondo del mar y nunca más los trae a memoria. Esta es la promesa para el remanente, para los que, en medio del caos, aún creen, aún esperan, aún regresan. Los límites se extenderán. Así profetizó Miqueas, vislumbrando un día en que la restauración de Israel no sería solo espiritual, sino también visible y expansiva. En aquel día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fuertes, y desde Egipto hasta el río, desde mar a mar y de monte a monte. Miqueas 7, 11-12. Las naciones, una vez enemigas, ahora vendrían en búsqueda de la luz. Israel se convertiría en faro, en guía, en tierra de promesa cumplida. El profeta hablaba de una comunidad reconstruida, de un pueblo redimido. Un pueblo que, después de atravesar el juicio, conocería la paz, la seguridad y la gloria del reinado de Dios. En todo su mensaje, Miqueas resaltó una verdad inquebrantable: la fidelidad de Dios. Incluso cuando Israel falló, Dios permaneció fiel. No abandonó su pacto. No retiró su misericordia. Concederás a Jacob la fidelidad, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas 7:20. Esta promesa de fidelidad se materializaría en la figura del Mesías, el pastor rey que apacentará con poder. Y él estará, y apacentará con el poder de Yahvé, con grandeza del nombre de Yahvé su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas 5:4. El reinado del Mesías no conocería fronteras. Su justicia no tendría fin. Y su paz alcanzaría a todas las naciones. Así, el mensaje de Miqueas culmina con una visión de esperanza que trasciende el juicio. Una invitación a mirar más allá del castigo, hacia la restauración. Más allá del pecado, hacia el perdón. Más allá del presente oscuro, hacia la luz que viene. Hoy, su llamado sigue vigente. Reconocer nuestros pecados. Buscar el perdón divino. Y vivir con la certeza de que la restauración completa viene a través del amor y la misericordia de Dios. Miqueas no solo profetizó, nos dejó una invitación a confiar, a volver, a esperar al Mesías, el príncipe de paz, que traerá redención no solo a Israel, sino al mundo entero. Ahora te invitamos a ti, a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, a explorar con nosotros las profundidades de las Escrituras, y a encontrar en las antiguas historias luces para nuestro camino moderno. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo los misterios de la fe. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te habló Dios a través del mensaje de Miqueas? Comparte este video con quienes también están buscando verdad, esperanza y dirección. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.